Jeremiah Cole llevaba en brazos a su hijo Ilaiche apenas 6 horas cuando 2 policías irrumpieron en el hospital y cambiaron el destino de 3 vidas para siempre. Lo que no sabían era que el hombre negro de 34 años que sostenía a ese bebé no era un padre cualquiera. Era un veterano de operaciones especiales con 18 años de servicio militar y conexiones que llegaban hasta las más altas esferas del Pentágono. Cuando el sargento Daniel Briggs arrojó a Ilaiche contra la pared del hospital como si fuera un objeto desechable, no solo mató a un niño inocente, sino que desató una tormenta de justicia que sacudiría a todo el sistema policial estadounidense. El aire estéril de la habitación 304 del Hospital Memorial de Atlanta aún conservaba el dulce aroma metálico del nacimiento cuando Jeremiah Cole sostuvo a su hijo por primera vez. 3,5 kilos de perfección absoluta, sus pequeños dedos se cerraban instintivamente alrededor de su dedo índice, una suave respiración que hacía que su pequeño pecho subiera y bajara como una silenciosa melodía de esperanza. Jeremiah, un hombre negro de 34 años con la postura erguida de quien había servido 18 años en las fuerzas especiales, miró a Ilaiche con una reverencia indescriptible. Sus ojos oscuros, que habían presenciado los horrores de 3 guerras en 4 continentes, ahora brillaban con lágrimas de pura gratitud. Este niño representaba todo lo que había luchado por proteger: la inocencia, el futuro, la esperanza. Junto a la cama, Daniele descansaba sobre almohadas blancas, con el rostro radiante de un cansancio sagrado. Su cabello natural formaba una corona de rizos alrededor de su cabeza, e incluso con la piel aún húmeda por el parto, poseía una belleza radiante que emanaba de su interior. Sus ojos marrones estaban fijos en su hijo, como si memorizara cada línea de su rostro perfecto. «¿Puedes creer que hayamos llegado hasta aquí?», susurró con la voz cargada de emoción. Jeremías le apretó suavemente la mano libre. «No», admitió con brutal honestidad. «Después de todo lo que hemos pasado, de verdad no creía que pudiéramos lograrlo». No tenían visitas en ese momento. Ni globos de colores, ni cestas de regalo, ni flores fragantes llenando la habitación. Solo 2 personas que habían sido puestas a prueba por la vida de todas las maneras imaginables, ahora sentadas con lo único que habían creado juntos y que permanecía intacto al exterior. Jeremías bajó la cabeza y acarició con infinita ternura la suave mejilla de Ilaiche. El bebé se movió ligeramente mientras dormía, pero no lloró. De hecho, había estado notablemente tranquilo desde su nacimiento, como si poseyera una paciencia innata con el mundo que nadie tenía derecho a poseer. Fue entonces cuando la puerta explotó. No golpeó suavemente. No se abrió con suavidad. Se estrelló contra la pared con una fuerza que hizo temblar violentamente el soporte del suero. Daniele gritó instintivamente. Ilaiche dio un salto, agitando sus bracitos de sorpresa y miedo. 2 oficiales irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. El primero era un hombre corpulento con galones de sargento en el brazo, mandíbula cuadrada y ojos que buscaban amenazas donde no las había. El segundo era más joven, más delgado, con ojos que ya parecían inseguros sobre qué hacían allí. «Aléjate del bebé», gritó el oficial más corpulento con una voz que resonó por toda la habitación. «Ahora». Jeremías no se movió. Sus brazos se cerraron alrededor de Ilaiche, protegiéndolo, pero su cuerpo, el cuerpo entrenado durante 18 años en operaciones especiales, el cuerpo que había sobrevivido 2 misiones en Kandahar y 3 en Faluya, permaneció completamente inmóvil. Su mente se fragmentó, instinto protector, confusión absoluta, rabia creciente. Pero por fuera, era una estatua de serena determinación. «Señor», dijo Daniele con la voz temblorosa por el terror y la incredulidad, «¿qué pasa?».
¿Qué está haciendo? El oficial más joven se removió incómodo. Su placa de identificación decía Reynolds. La del sargento, Briggs. Briggs no respondió a su pregunta. En cambio, se acercó un paso más. Su presencia llenó la habitación de una energía tóxica y amenazante. Coincide con la descripción de una alerta Amber en curso, dijo Briggs con calculada frialdad. Se reportó el secuestro de un niño en Laucín. Una mujer dijo que le robaron a su bebé. Daniele se incorporó en la cama, con la incredulidad y el horror extendiéndose por su rostro como olas. Es nuestro hijo. ¿De qué estás hablando? Jeremías habló ahora, con una calma sobrenatural que emanaba de años de entrenamiento en situaciones de vida o muerte. Ha habido un error. Briggs no parpadeó. Observó el color de su piel, el nombre Cole en los historiales médicos, todo menos lo que realmente importaba. No miró nada que tuviera significado. Dije que retrocedieras, repitió Briggs, con voz más dura. Tienes 3 segundos. La respiración del bebé se aceleró contra el pecho de Jeremías. No voy a soltar a mi hijo, dijo Jeremías con una firmeza que no admitía réplica. Reynolds miró a su compañero, visiblemente incómodo. Quizás deberíamos consultar con la enfermera a cargo. Briggs lo interrumpió con una mirada cargada de historia. Una mirada que decía, cállate, novato. Una mirada que revelaba años de decisiones basadas en prejuicios incuestionables. Briggs buscó la funda de su pistola. La voz de Jeremías se volvió más fría que la temperatura de la habitación. No quieres hacer esto. Briggs soltó una risa sarcástica. Ya basta. Así que hizo lo impensable. Con un movimiento rápido y brutal, se abalanzó, arrebató a Ilaiche de los brazos de Jeremiah y se giró hacia la puerta. El bebé, sobresaltado por el repentino cambio, comenzó a llorar por primera vez desde su nacimiento. No, gritó Daniele con una agonía que atravesó el aire como una espada. Jeremías avanzó, pero Reynolds lo bloqueó, no con fuerza, sino con miedo. Una palma desesperada contra su pecho. Briggs hablaba mientras caminaba, casi con cansancio. Dejemos que los servicios de protección infantil se encarguen de esto. Siempre dices que es cosa tuya. Y entonces sucedió. Briggs, todavía con el bebé en brazos, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una vez. No a sus padres, sino a la pared que había detrás. Entonces, como si devolviera una lata de refresco no deseada, arrojó a Ilaiche al otro lado de la habitación. El bebé no lloró. El bebé no gritó. Cayó al suelo como una fruta caída. El sonido, un crujido húmedo que lo silenció todo. El tiempo se hizo añicos. Jeremías no se movió al principio. Se quedó allí parado, parpadeando como si no hubiera visto lo que vio. Daniele saltó de la cama y gateó hacia su hijo. Una enfermera entró corriendo y se quedó paralizada. Otra gritó pidiendo ayuda. Sonaron las alarmas, pero Jeremías no las oyó. Briggs permaneció allí, impasible, con la mano apoyada en el cinturón como si se tratara de otra llamada de rutina. Te lo dije, dijo. Siempre piensas. Jeremías se movió. No con rapidez, ni de forma violenta. Dio un paso adelante, solo un paso, pero Reynolds sacó su taser. No, gritó Reynolds. No empeores esto. Hazlo peor. Jeremías había enterrado a hermanos en 3 continentes.
Había abatido terroristas en cuevas tan oscuras que no se veía la propia mano. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver morir a su hijo porque un hombre miró a un padre negro y no pudo creer que el niño fuera suyo. Daniele abrazó el cuerpo sin vida de Ilaiche, sollozando contra su pecho inmóvil. «No siento ni un latido», susurró. Jeremías cayó de rodillas. El bebé tenía la boca abierta. Sus dedos habían dejado de curvarse. El aire en la habitación era denso, muerto. Briggs finalmente pareció incómodo. Ni culpable ni arrepentido, solo irritado porque no había salido según lo planeado. «Deberías haber cooperado», murmuró. Jeremías no respondió. Solo miraba el suelo, la mancha de sangre cerca del zócalo, la sombra de algo perfecto, arrebatada por la arrogancia. Un guardia de seguridad entró corriendo, miró a Briggs, al bebé, a Jeremiah. ¿Qué demonios pasó aquí? Briggs se volvió hacia él, ya forjando su historia. Se resistió. El niño formaba parte de una alerta Amber activa. Se pusieron agresivos. «Has tirado a un recién nacido», dijo el guardia asombrado. «Fue un accidente». Jeremías se puso de pie. No levantó los puños. No gritó. No hizo lo que esperaban. Miró a Briggs con enojo. Y Briggs, que se había reído durante las incursiones y había sometido a hombres 2 veces más grandes que Jeremías, se retiró. Porque había algo en los ojos de Jeremías que no pertenecía a este mundo. Pertenecía a un lugar mucho más brutal. No necesitaba decirlo, pero el aire lo decía por él: acabas de cometer el peor error de tu vida. Y ni siquiera sabes quién soy. Todavía no. Primero se llevaron a Daniele. Todavía envuelta en su bata de hospital manchada de sangre, gritó el nombre de Ilaiche mientras la llevaban por el pasillo en una camilla. Su voz se quebró, entre un sollozo y una oración. Las enfermeras intentaron calmarla. Una de ellas también lloró. Otra susurró Jesucristo en voz baja antes de correr tras la camilla. Jeremías no la siguió. No podía. 2 guardias de seguridad del hospital lo sujetaron con un brazo en un rincón de la habitación, junto a la sangre. No fueron groseros. Tampoco amables. Uno de ellos susurraba sin cesar por su walkie-talkie que «tenemos un problema», mientras el otro mantenía la mano cerca de su pistola eléctrica. No preguntaron qué pasó. Nadie preguntó, porque la historia ya se estaba escribiendo con tinta, no con la verdad. Hombre negro, agresivo, posible violencia doméstica, muerte infantil en circunstancias sospechosas. El administrador del hospital ya estaba hablando por teléfono con sus superiores y el oficial Briggs. Estaba de pie en el pasillo, hablando rápido y en voz alta, como si intentara mantener el control de su versión de la realidad. «Me atacó», decía Briggs. «No tuve opción. Intenté proteger a la niña. Se deslizó». «¿Te resbalaste?», preguntó alguien. Jeremías permaneció en silencio. Pero en su interior, en lo más profundo, algo antiguo se alzaba. Algo que había pasado años enterrando bajo el entrenamiento, bajo la disciplina, bajo la máscara de una vida civil en la que se había obligado a creer. Se había alejado de ese mundo por Daniele, por Ilaiche. Había pasado los últimos 6 años construyendo una vida en silencio, entrenando a nuevos reclutas en una empresa de seguridad privada en Jacksonville, echando raíces en una ciudad que no hacía preguntas si te quedabas callado. Ahora usaba gafas, se dejó crecer la barba y daba clases de defensa personal a estudiantes de secundaria los sábados. La guerra debería haber quedado atrás, pero la guerra lo había encontrado de todos modos.
Las luces del hospital parpadearon levemente, como si también estuvieran conteniendo la respiración. Entró una mujer, de unos 50 años, negra, con un blazer gris pizarra y un broche plateado que reflejaba la luz lo suficiente como para que la gente se detuviera. Su placa decía, Doctora Yvonne Graves, administradora principal. Miró a Jeremías como si viera algo que no podía nombrar. Señor Cole, dijo con cautela. ¿Quiere contarme qué pasó? Él no habló. Se volvió hacia los guardias de seguridad. Denos un momento. Dudaron y luego se fueron. La doctora Graves se acercó a una silla y se sentó frente a él. Tenía un portapapeles en una mano y un temblor en la otra. No intentó consolarlo. No intentó justificar lo sucedido. Simplemente se quedó sentada en silencio un momento y luego habló. La enfermera de turno dijo que los agentes actuaban a raíz de la denuncia de una mujer llamada Margaret Albrecht. Ella afirmaba que su bebé recién nacido había sido secuestrado del tercer piso. Jeremías levantó un poco la cabeza. Ese nombre no le decía nada. Ese no es mi problema, dijo con voz ronca. Lo sé, respondió ella. Finalmente la miró, directamente. Entonces, ¿por qué está muerto mi hijo? Ella parpadeó. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Se puso de pie. ¿Dónde está mi esposa? La están monitoreando, dijo rápidamente. Está bajo observación. Tuvieron que sedarla. No podía soltar al bebé. Jeremías tragó saliva. Las palabras le impactaron como metralla. ¿Tienes hijos?, preguntó. Sí, respondió ella suavizándose la voz. Entonces no digas, el bebé. Di su nombre. Su nombre era Elías. La doctora Graves asintió y luego miró su portapapeles. Seré sincera. La situación se está agravando rápidamente. El agente Briggs ya está presentando una declaración preliminar. Asuntos Internos ha sido notificado. Hay un equipo de prensa haciendo preguntas. Mató a mi hijo, dijo Jeremías. Lo asesinó delante de mí. El doctor Graves dudó. Afirma que fue un accidente. La voz de Jeremías se convirtió en un susurro. No hagas eso. Ella parecía confundida. No le edulcores las cosas, dijo. Así empieza siempre. Primero es un accidente, luego un malentendido, luego una baja administrativa, y luego vuelve a la calle con un ascenso y una pensión. La doctora Graves no discutió. Simplemente dijo, hemos sacado las grabaciones del pasillo. Tienes derecho a ellas. La mirada de Jeremías se agudizó. Hay audio. Intentar. Quiero que se lo envíen a mi abogado. Ella asintió. Tienes uno. Lo haré. Se giró para irse, pero se detuvo. Dijiste que la mujer que hizo el informe falso era Margaret Albrecht. Intentar. Blanco, 40 y tantos años, paciente frecuente aquí, antecedentes bipolares, adinerado, familia con donantes. Jeremías entrecerró los ojos. Algo andaba mal. Muchas cosas. ¿Por qué un hospital permitiría que la policía actuara ante una denuncia no verificada en una sala de maternidad? ¿Por qué no se verificaron los nombres de los pacientes? ¿Por qué no había ningún supervisor presente? A menos que alguien quisiera que esto sucediera. Se volvió hacia el doctor Graves. ¿Cuánto tardarán en enterrar esto?
Ella exhaló. No lo sé. Horas, quizá menos. Jeremías asintió. Necesito ver a mi esposa, dijo. Yo me lo llevo, respondió ella. Caminaron en silencio por el largo pasillo, pasando por habitaciones llenas de máquinas que emitían pitidos suaves y bebés dormidos. Habitación 318. Daniele estaba dentro. Se veía destrozada, ojos hinchados, cabello enmarañado, abrazándose como si intentara aferrarse a lo que quedaba. Una enfermera estaba cerca con un portapapeles, pero se fue en cuanto entró Jeremiah. Daniele levantó la vista. Al verlo, su rostro se contrajo de nuevo. Él corrió hacia ella, se sentó junto a la cama y la atrajo hacia sí. Tenía frío, susurró. Lo sostuve hasta que me lo quitaron de los brazos. Ni siquiera lo taparon. Jeremías la abrazó más fuerte. Se fue, dijo. Y a ellos no les importa. Él se apartó y la miró a los ojos. No saben quiénes somos, dijo en voz baja. Ella parpadeó. Creen que no somos nadie. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. El dolor dio paso a la claridad. El dolor dio paso al propósito. Se lo habían llevado todo, pero no su nombre, ni su recuerdo, ni lo que podía hacer. Daniele metió la mano en el cajón de la mesita de noche y sacó un sobresellado. Dentro había una credencial plastificada con los bordes descoloridos. Fuerzas Especiales de E.U. Nivel de autorización alfa negro. Jeremías lo tomó. El viejo himno no había muerto. Solo esperaba. Haré que lo recuerden, dijo. La voz de Daniele temblaba, pero su mirada permanecía firme. Haz que lo sientan. Esa noche, mientras el hospital funcionaba como si nada hubiera pasado, Jeremías estaba afuera del edificio, bajo una farola vibrante, con los dedos aferrados a la placa en el bolsillo. El aire frío olía a lejía e injusticia. Delante de él, el oficial Briggs reía con un compañero cerca de una patrulla, sin percatarse de que se avecinaba una tormenta detrás de él. Una tormenta llamada Jeremiah Cole. Y esta vez, no estaba preguntando. El funeral fue privado. Sin cámaras ni prensa. Solo 6 sillas bajo una carpa gris y un ataúd diminuto, demasiado pequeño para soportar todo el peso que dejó. Llovió, por supuesto. Esa lluvia constante y penetrante que no limpia, solo profundiza el silencio. Jeremías estaba junto a Daniele, ambos vestidos de negro. Su mano temblaba en la de él, pero no la soltó. El pastor hablaba con frases suaves y entrecortadas sobre la paz, sobre la memoria, sobre el tiempo de Dios. Pero las palabras flotaban en el aire como niebla, sin respuestas. Jeremías no los oyó. Su mente estaba en otra parte, atrapado en el instante en que el cuerpo de Ilaiche se deslizó de los brazos de su esposa, atrapado por las manos rígidas de un oficial blanco que ni siquiera bajó la mirada. Pensó en el informe que había leído la noche anterior. La versión oficial, un trágico malentendido durante una intervención de alto estrés. Así lo llamaron. No se mencionaban los gritos, el arma ni la cabeza del bebé golpeando las baldosas. No se mencionaban las grabaciones de vigilancia porque estaban en revisión. No se mencionaba que el agente Daniel Briggs tenía 3 denuncias previas por uso excesivo de la fuerza, todas confidenciales y desestimadas sin audiencia. Y tampoco se menciona el otro nombre, Margaret Albrecht. No se lo creía. Había algo en su participación que parecía demasiado conveniente, demasiado descuidado para ser un error, demasiado ordenado para ser casual. Después del funeral,
Condujeron a casa en silencio. Daniele miraba por la ventana, con los labios apretados y la mirada vacía. Cuando llegaron al camino de entrada, ella no se movió. «Voy a presentar una demanda civil», dijo en voz baja. Jeremías la miró. «No va a llegar a nada». «Lo sé», se volvió hacia él. «Pero por algún lado tenemos que empezar». Asintió lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la memoria USB. El doctor Graves la había entregado discretamente al hospital, escondida en una carpeta manila con la inscripción «Revisión disciplinaria». Nadie más sabía que la tenía. Lo había visto 5 veces. Cada fotograma se le había quedado grabado en la mente. Briggs entrando en la sala con el arma ya desenfundada, sin siquiera detenerse a confirmar un nombre. Una enfermera gritando, intentando bloquearlo. Daniele gritando. Y la Iche cayendo, el sonido agudo, húmedo y final. Jeremías apretó la mandíbula. «Tengo que ir a algún sitio», dijo. Daniele no preguntó dónde. Simplemente lo miró un buen rato y dijo, «No vuelvas a menos que estés listo para terminar esto». Se fue antes del anochecer. Jacksonville tenía sus sombras, y Jeremiah las conocía a todas. Había pasado los últimos 6 años desapareciendo en esas grietas, enseñando a otros a moverse sin ser visto. Ahora tenía que volver a convertirse en lo que una vez temió ser. Se dirigió al distrito de South Bank, pasando por viejos almacenes reconvertidos en startups tecnológicas y cafeterías caras. Una de ellas había sido remodelada como estudio de jiu-jitsu. El cartel decía, «Praxis Defense». Llamó 3 veces. La puerta se entreabrió. Un hombre alto, de unos 40 años, con la cabeza rapada y un tatuaje tribal en la clavícula, lo miró fijamente. «Jeremías». «Intentar». «Ha pasado un tiempo. Necesito 10 minutos». El hombre se alejó. Dentro, el espacio estaba en silencio. Había tatamís en el suelo. Bolsas pesadas colgaban como testigos silenciosos. Algunos niños forcejeaban al fondo, pero se detuvieron al ver a Jeremías. El hombre lo condujo a una oficina trasera. Sin luces, solo un escritorio, una silla y una vieja caja de madera llena de documentos. «¿Has vuelto?», preguntó el hombre. Jeremías dudó. «Necesito rastrear un nombre. Margaret Albrecht». El hombre silbó suavemente. «Albrecht, como Inversiones Albrecht». «No lo sé. Para eso te necesito». El hombre asintió, se sentó frente a la terminal y empezó a escribir. Jeremiah vio cómo se iluminaba la pantalla. Los resultados de la búsqueda lo inundaron: artículos de noticias, nombramientos en juntas directivas, historiales médicos, listas de donantes. «La encontré», dijo el hombre. Margaret Albrecht, de 52 años, heredera de la fortuna inmobiliaria Albrecht. Historial de atención psiquiátrica. 6 internamientos involuntarios en los últimos 20 años. ¿Por qué estaba ella en el hospital? Aquí dice que ella es colaboradora desde hace mucho tiempo del Consejo Regional de Salud y fideicomisaria honoraria. Desconecte cualquier conexión con la policía. El hombre hizo clic en algunas pestañas y luego se detuvo. Aquí. El estómago de Jeremías se tensó. Margaret Albrecht había donado más de $200,000 al fondo benéfico de la policía de Jacksonville durante los últimos 3 años, y organizó una gala benéfica anual en la que el oficial Daniel Briggs era un invitado frecuente. «Jesús». La voz de Jeremías era baja, casi reverente.
¿Crees que fue coordinado?, preguntó el hombre. Jeremías negó con la cabeza. No lo creo. Lo sé. Él se puso de pie. El hombre lo miró con atención. ¿No estarás planeando hacer esto solo? Jeremías no respondió. El hombre suspiró. Mira, sé lo que te perdiste. No me lo imagino, pero si sigues adelante a toda máquina, no hay vuelta atrás. No voy a volver. Se giró hacia la puerta. Pero justo antes de irse, el hombre gritó. Hay un tipo en Tallahassee llamado Cooper. Estaba muy involucrado en asuntos internos antes de que lo incluyeran en la lista negra por informar sobre un encubrimiento oficial. Podría tener lo que buscas. Jeremías hizo una pausa y asintió una vez. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo seguía bajo y desolado. Se metió en su coche, arrancó el motor y salió a la carretera sin mirar atrás. Tu teléfono vibró. Número desconocido. Solo una palabra en el mensaje: corre. Se quedó congelado. Una segunda vibración. Esta vez, un enlace, una carpeta privada en la nube. Lo abrió. Dentro había 12 documentos, todos marcados como interno, prohibida su divulgación pública, registros personales, denuncias por uso de la fuerza, acuerdos de conciliación, todos relacionados con el agente Daniel Briggs. Y más. Un nombre destacó entre todos ellos: jefe William Holloway. Jeremías miró la pantalla mientras un escalofrío le recorría la espalda. No se trataba solo de Briggs. Esto afectaba a todos. Se detuvo a un lado del camino y se quedó mirando el oscuro tramo de autopista que tenía delante, vacío y ancho. No había vuelta atrás. No después de Ilaiche. No después de lo que enterraron bajo archivos sellados y ruedas de prensa sonrientes. Ya no pedía justicia. Venía por la verdad. Y no venía solo. El restaurante estaba casi vacío cuando Jeremiah entró. Un letrero de neón titilaba tenuemente contra las ventanas tintadas, proyectando un tenue resplandor azul sobre los reservados de cuero agrietado y las tazas de cerámica desportilladas. Estaba sentado en la esquina del fondo, mirando hacia la puerta, siempre mirando hacia la puerta. Pidió café negro, sin azúcar. 5 minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre alto, delgado, nervioso, con una energía nerviosa bajo su abrigo desgastado. Recorrió con la mirada la habitación hasta encontrar a Jeremías. Me llamo Cooper, dijo, sentándose frente a ella. Eres tú quien hace preguntas que no debería. Jeremías ni siquiera pestañeó. Soy yo quien mandó matar a un bebé delante de él. Eso fue como un puñetazo. Cooper se removió en su asiento. Lo leí, pero no toda la historia. Lo depuraron. Solo encontré un informe de 5 líneas y un comunicado de prensa. Precisamente por eso te llamé. La camarera le sirvió café a Cooper y se marchó. Jeremiah deslizó la memoria USB por la mesa. Cooper lo conectó a una tableta pequeña y repasó las imágenes. Su rostro se endurecía con cada segundo que pasaba. Cuando el clip terminó, el grito de Daniele, el sonido de Ilaiche al caer al suelo, le temblaron ligeramente las manos. Están acabados, murmuró Cooper. Esto no es un error, es un golpe. Jeremías se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Cooper exhaló lentamente. ¿Has oído hablar de la Orden de Trabajo 82B? Jeremías entrecerró los ojos. No. Se trataba de una directiva de limpieza encubierta, aprobada por canales federales no oficiales durante la fase final de las operaciones en el Golfo.
técnicamente inactiva, pero partes de ella sobrevivieron, especialmente en ciudades donde contratistas privados se mezclaban con las fuerzas del orden. ¿Qué tiene esto que ver con mi hijo? Nada, dijo Cooper. Pero tiene mucho que ver contigo. Jeremías se quedó quieto. No eras solo un Seal. Eras hecho 9. Eras un protocolo fantasma. Eso no está escrito en ningún sitio. Pero operabas en la sombra. Eso pone nerviosa a la gente. Me retiré tranquilamente. No les importa. Ya no eres uno de ellos. Y desde luego no esperaban que aparecieras en Jacksonville, y menos con una cámara encima. Jeremías apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que esto fue intencional? Digo que eras un cabo suelto. Y cuando Briggs apareció en esa cancha, drogado y con una placa que Holloway había protegido durante años, no le importó a quién le disparaba. Solo sabía que el nombre de Cole estaba marcado con letras rojas. Jeremías se recostó, aturdido. Utilizaron a su hijo, dijo Cooper en voz baja, como mensaje. Cooper asintió. Pero ahora, tú eres el mensaje. Afuera, un trueno resonaba a lo lejos. De esos que se arrastraban por el cielo como un presagio. Jeremías se levantó. ¿Qué sabes de Holloway? Cooper sonrió. Suficiente para quemar tu placa antes del desayuno. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Dentro había fotos, notas, horarios. Una foto dejó a Jeremiah paralizado, Holloway, sonriendo, de pie junto a un hombre más joven y pulcro, con esa sonrisa forzada que solo una cámara podía capturar. Ese no es Briggs, dijo Jeremías. No, respondió Cooper. Es Adam, el hijo de Holloway. Desapareció hace 7 años. Se rumorea que viajó al extranjero bajo el escudo negro, en operaciones no autorizadas. Adivina quién firmó su autorización. Briggs. Cooper asintió. Son más que cercanos. Son muy sucios juntos. Jeremías miró la foto. Dijiste que desapareció. Sí, hasta la semana pasada. Encontramos una empresa fantasma vinculada al primo de la esposa de Holloway. Múltiples vuelos charter desde Bogotá. El mismo día que murió su hijo. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Entonces Jeremías susurró, esto va más allá de la corrupción local. Ahora estás en un juego diferente, dijo Cooper. Ya no se trata de raza. Se trata de inmunidad. Mataron a tu hijo porque creyeron que podían. Porque pensaron que nadie los detendría. Jeremías miraba por la ventana empañada por la lluvia. No le temblaban las manos. No le latía el corazón desbocado. Había superado el dolor. Ahora tenía un propósito. Ya no voy a perseguir a Briggs, dijo. Cooper arqueó una ceja. ¿Y entonces de quién? Todos. De vuelta en su motel, Jeremiah abrió su portátil y encendió una unidad cifrada. Una interfaz familiar lo recibió, una que no había visto desde Kandahar. Registros de operaciones, nombres, códigos de protocolo, puntos muertos. Hizo clic en uno, residuos de Fénix. Dentro estaba la última lista de contactos conocida de agentes en la sombra que todavía vivían bajo identidades falsas. Tomó un teléfono desechable y empezó a marcar. Cada llamada duraba menos de 20 segundos. No hizo preguntas. Solo dijo una cosa. Mataron a mi hijo. Y eso fue suficiente. Horas después, en ciudades de todo el país,
Hombres y mujeres abrieron bolsas polvorientas, sacaron equipos viejos y activaron comunicaciones olvidadas. En un bar de Tulsa, una mujer nativa americana con tatuajes en las mangas dejó su bebida a mitad de un sorbo, susurró ya era hora y se fue sin pagar. En Detroit, un hombre que soldaba silenciadores en un depósito de chatarra se detuvo, se sacudió las manos y abrió una caja fuerte en el piso debajo del concreto. Y en Atlanta, una lingüista retirada de la CIA, que padecía artritis, hizo crujir sus dedos, sacó una memoria USB y sonrió. De vuelta en Jacksonville, Briggs estaba sentado en su patrulla, vigilando el tráfico. Había sido absuelto de cualquier delito. Otra vez. Silbó una melodía, complacido, en paz con la quietud. Su teléfono vibró. Número desconocido. Lo abrió. Solo una foto de la lápida de Ilaiche con un punto láser rojo centrado en el nombre. Briggs dejó caer el teléfono. «Oye», gritó por la radio. «Dame el despacho». Nadie respondió. Lo intentó de nuevo. Estático. Giró el encendido. El coche no arrancó. En el retrovisor, una figura se acercaba. Con el capó levantado. Caminaba despacio, con paso firme y pausado. Briggs tomó su arma, pero el hombre desapareció por la esquina antes de que pudiera apuntar. Luego vino el sonido, un único golpe en el techo. Se fue. No había nada, solo una nota adhesiva. 2 palabras, el reloj avanza. Y por primera vez en años, Daniel Briggs sintió miedo. No al castigo, sino a ser perseguido. Porque alguien allá afuera había decidido que la ley no era suficiente. Y Jeremiah Cole ya no era un padre afligido. Él era la tormenta. La sala del tribunal estaba más fría de lo habitual esa mañana. O quizás era solo la sangre de Jeremiah la que se había congelado. Estaba sentado en silencio a la mesa del acusado, flanqueado por 2 abogados de oficio que apenas lo miraban. Su postura era rígida, militar, pero sus ojos eran los ojos de un hombre que había visto la guerra y la veía de nuevo desarrollarse, allí mismo, bajo luces fluorescentes y columnas de mármol. Al otro lado de la sala, el oficial Daniel Briggs tomó posición. Vestía uniforme completo, con su placa reluciente y una inclinación de barbilla petulante, como si ya creyera que el veredicto le sería favorable. Ajustó el micrófono con cuidado performativo. «Por favor, diga su nombre y ocupación», preguntó el fiscal. «Oficial Daniel Briggs, División de Patrulla, Departamento de Policía de Jacksonville». Jeremías no se movió. Pero por dentro, el pulso le latía con fuerza en el cuello. Este era el hombre que había derribado la puerta de la habitación de una patada. El hombre que le había apuntado con un arma a un recién nacido. El hombre que no pestañeó cuando sonó el disparo. Briggs continuó: «Recibimos una denuncia anónima sobre una actividad sospechosa. La dirección estaba marcada en una investigación previa de narcóticos. Seguimos el protocolo habitual». El jurado escuchó atentamente. Algunas cabezas asintieron. Ese era el peligro de los uniformes y el lenguaje aprendido. Sonaban limpios, incluso empapados de sangre. «¿Y qué encontró usted al entrar al recinto?», preguntó el fiscal. Briggs dudó lo suficiente como para fingir incomodidad. «Un hombre negro. No cooperaba. Había una mujer muerta. Oímos llantos en la trastienda. Creemos que un sospechoso podría estar usando a un niño como escudo». El puño de Jeremías se cerró debajo de la mesa. «Le disparaste a un bebé», susurró un miembro del jurado, sin darse cuenta de que su micrófono lo había captado.
El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Jeremías finalmente habló. No alzó la voz. Ella lo interrumpió. Su excelencia, ¿puedo? Sus propios abogados se encogieron. No debía hablar. Pero el juez, visiblemente curioso, asintió. Jeremías se puso de pie. No alzó la voz ni se paseó. Miró directamente a Briggs y dijo: «No viste a ningún sospechoso. Viste piel oscura. Viste sombras donde no las había. Derribaste una puerta que ya estaba abierta y disparaste a algo que ni siquiera reconociste». Briggs se puso rígido. «Actué según el entrenamiento». «Entonces tu entrenamiento está roto». Silencio. El juez se movió. El jurado se inclinó hacia adelante. Jeremías continuó: «Mi hija se llamaba Ilaiche. Tenía 12 días. Tenía un soplo en el corazón. Dormía en la misma cuna que construí con restos de madera en mi garaje. Le disparaste a través de una manta y luego afirmaste que el bebé era una amenaza». El tribunal cayó en un silencio atónito. Entonces desde atrás se escuchó una voz: «Déjalo terminar». Era Marcella Timore, la mujer que había testificado en un caso anterior de uso excesivo de la fuerza. No se suponía que estuviera allí. Solo observaba. Pero su voz sonaba como un martillo. «Dejadle hablar». Otra voz se unió. Un hombre con un pin de veterano. El juez golpeó el mazo, pero la situación había cambiado. Jeremías levantó una identificación desgastada, una que no había mostrado antes. El proyector de la sala la mostró. Sargento Mayor Jeremiah Cole, 18 años en Fuerzas Especiales, 3 estrellas de bronce, baja honorable, operaciones antiterroristas en 4 países. El jurado se quedó sin aliento. Incluso el fiscal parpadeó. «Pensabas que no era nadie», dijo Jeremiah en voz baja. «Porque así es como este sistema te enseña a ver a los hombres negros. Nunca viste el uniforme. Nunca viste las medallas. Solo viste piel». Briggs tartamudeó. «No te identificaste». «Estaba sosteniendo el cuerpo de mi esposa». Eso lo hizo callar. Jeremías se dirigió al jurado. «No estoy aquí pidiendo venganza. Le pido a este tribunal que vea lo que ustedes se niegan a ver. Que una placa no excusa la ignorancia. Que, solo hacía mi trabajo, no es una excusa cuando su trabajo es matar niños». La habitación estaba silenciosa y pesada. Entonces Jeremías se sentó. Afuera, un grupo de veteranos permanecía en silencio. Dentro, el jurado ya no lo consideraba sospechoso. Y a Briggs, por primera vez, le temblaban las manos. Pero ese no fue el final. Eso fue solo la grieta en la pared. Y Jeremiah Cole tenía toda la intención de romperlo por completo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del juzgado, pero no aportaba calidez. Solo un resplandor estéril sobre la madera pulida, los cuellos almidonados, las miradas fijas. Jeremías estaba sentado solo a la mesa otra vez, sin abogado a su lado. Sus defensores públicos se habían retirado discretamente tras el arrebato de ayer. No lo dijeron en voz alta, pero Jeremías lo sabía. Se había vuelto demasiado importante, demasiado impredecible, demasiado problemático. Pero todo estaba bien. Había enfrentado cosas peores. El juez entró tenso. Había algo contenido en su paso, casi cauteloso. Jeremías observaba cada movimiento. En su mundo, los cambios de ritmo significaban algo.
A veces significaban que un hombre tenía miedo. A veces significaban que había tomado una decisión que no podía deshacer. La sesión se reanudará, anunció el juez, e hizo una pausa. Pero antes de continuar con los testimonios, el tribunal reconoce la introducción de nuevas pruebas presentadas anoche. Se escucharon murmullos por toda la galería. El fiscal se puso de pie, carraspeando. Su señoría, esta prueba no formaba parte de nuestras declaraciones previas al juicio. Sí, y ese es exactamente el problema, gritó una voz. Todos se dieron la vuelta. Una mujer con un blazer verde oscuro dio un paso al frente. De unos 40 y pocos años, blanca, de rasgos marcados, llevaba una placa prendida en el cinturón. Caminaba como si no necesitara permiso. El juez pareció sorprendido. Di tu identidad. Fiscal Especial Dana Beckett. Oficina del Inspector General. Jeremías parpadeó. Conocía ese nombre. De algún lugar profundo en los archivos de la defensa. Beckett sacó una memoria USB. Este tribunal necesita ver qué se grabó y por qué se borró. El juez parecía vacilante. El fiscal intentó protestar. Pero la galería, la prensa, el creciente susurro de tensión, era más fuerte que ambos. Beckett continuó, no se trata solo de Cole. Se trata de un departamento que recibió 17 quejas sobre el oficial Briggs en 4 años y las desestimó todas. Se trata de una cadena de mando rota. Se trata de un teniente que ignoró un aviso federal vigente sobre la dirección en cuestión, un aviso que la marcaba como ocupada por un veterano de las fuerzas especiales con un indicador de TEP de alto riesgo que requería una desviación del protocolo. Oar Stralow. Jeremías sintió que le cambiaba el pulso. Sabía que no habían seguido los pasos correctos, pero el oído lo confirmó. Se reprodujo el vídeo. Imágenes borrosas de la cámara corporal. Las botas de Briggs pateando la puerta. Una voz gritando, «Es solo un bebé». Otra voz alzada gritando mientras protegía la cuna. El disparo fatal. Entonces algo nuevo. Al fondo de la grabación, una segunda agente, la agente Dana Moss, habló por radio, «No deberíamos estar aquí. Esta no es la dirección. La central está equivocada». Jeremías se aferró al borde de la mesa. Beckett ni pestañeó. Esa línea fue editada del material original presentado ante el tribunal. La recuperamos de una copia de seguridad del servidor que no fue borrada. La sala del tribunal se abrió, no con gritos, sino con ese silencio asfixiante que lo dice todo. Jeremías se puso de pie. No necesitó decir ni una palabra. El sistema acababa de confesar. El juez lo suspendió para revisión. Afuera del juzgado, se había congregado una multitud. Ya no eran solo manifestantes, veteranos uniformados, madres con fotos enmarcadas, agentes fuera de servicio con carteles escritos a mano que decían, «Lo sabemos. Rompamos el muro azul». Jeremías salió a tomar aire. Beckett lo siguió. «No eres solo una aventura», dijo. «Nunca quise ser un símbolo», murmuró Jeremías. «No tenías elección». Se giró hacia ella. «¿Por qué ahora? ¿Por qué tú?» Beckett dudó. «Mi hermano sirvió contigo. Afganistán, 2010. Murió desmantelando una escuela. Lo sacaste bajo fuego de francotiradores». Los ojos de Jeremías se abrieron de par en par. Su nombre era Jeremy Beckett. Jeremías lo recordó. Rubio, delgado,
siempre tarareando a Springsteen en voz baja. La voz de Beckett se quebró por primera vez. No sabía que eras el mismo Jeremiah Cole hasta ayer. Cuando lo supe, hice llamadas. Revisé archivos. Y descubrí lo profundo que es esto. Jeremías miró hacia otro lado, tragando saliva. Beckett añadió, intentaron presentarte como peligroso, como desequilibrado. Pero lo único que les asusta es que sobreviviste y alzaste la voz. Al otro lado de la plaza, alguien empezó a tocar una versión lenta del himno nacional con una trompeta. El eco resonó en las escaleras del juzgado. El teléfono de Jeremías vibró en su bolsillo. Era un número cifrado. Él respondió. Cole, dijo la voz al otro lado de la línea, soy el coronel Mix. Puede que no me recuerdes, pero nosotros te recordamos. Y lo que le pasó a tu familia está siendo notado. Silenciosamente, profundamente. Jeremías no respondió. Hemos presentado una recomendación interna para retirarle la inmunidad a Briggs. Eso no garantiza nada, pero rompe la barrera. Jeremías miró fijamente al cielo, cubierto de nubes bajas. A veces la justicia no llegaba en una ola. A veces llegaba como un susurro. Más tarde esa noche, Jeremías estaba solo en la azotea de su edificio, abrazado a la manta de Ilaiche. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Tenía la cara mojada, no por lágrimas, sino por la lluvia que le recordaba que seguía allí. Y en algún lugar allá abajo, un jurado estaba despierto. En algún lugar allá abajo, una insignia finalmente había perdido su escudo. El muro se estaba derrumbando. Y el hombre que una vez estuvo destrozado bajo él todavía estaba de pie. 6 meses después del juicio que conmocionó a Jacksonville, Jeremiah Cole se encontraba en la misma entrada del hospital donde todo comenzó. Pero ahora, una placa de bronce adornaba la pared junto a la puerta giratoria. En memoria de Ilaiche Cole y de todas las vidas perdidas por la injusticia sistémica. Que su luz nos recuerde que la verdadera sanación comienza cuando tratamos a cada persona que cruza estas puertas con la dignidad que merece. A continuación, las palabras, el coraje de un padre cambió la forma en que servimos a nuestra comunidad. Jeremiah no estaba solo. A su lado estaba Marcus Williams, un niño de 8 años cuyo padre había sido asesinado en una redada policial fallida 3 años antes. Con él estaba su madre, una enfermera negra que ahora trabajaba en el Hospital Memorial de Atlanta. Señor Jeremías, dijo Marcus con la adorable sinceridad de un niño, mamá dijo que usted cambió las cosas. Jeremías se arrodilló a la altura de los ojos del niño. En realidad, Marcus, creo que tu padre me dio una razón para luchar. Me recordó por qué hago esto. Y me mostraste que vale la pena afrontar cualquier adversidad si eso significa que niños como tú pueden crecer en un mundo más justo. Los cambios habían sido profundos. El protocolo Cole, como se conoció a nivel nacional, se implementó en más de 300 hospitales y departamentos de policía. Exigía una doble verificación de identidad antes de cualquier intervención policial en centros médicos, la presencia obligatoria de un supervisor en casos de veteranos y cámaras corporales que no se podían apagar. Daniel Briggs fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado y violaciones de los derechos civiles. El jefe Holloway se vio obligado a renunciar y enfrentaba cargos federales. Margaret Albrecht fue internada involuntariamente para recibir tratamiento de salud mental, y su familia creó un fondo de compensación para las familias afectadas por denuncias falsas. Pero quizás el cambio más profundo fue cultural. Esa tarde,
Jeremías recibió una llamada telefónica que lo conmovió hasta las lágrimas. «Señor Cole, soy Sarah Jenkins. ¿Se acuerda de mí? Fui la enfermera que testificó en el tribunal». «Claro que lo recuerdo, Sarah. ¿Cómo estás?» «Acabo de ser ascendida a supervisora de enfermería en el Hospital Infantil de Jacksonville. Soy la más joven en la historia de la institución». Jeremías cerró los ojos, sintiendo una oleada de orgullo paternal. «Sarah, qué magnífico. Siempre tuviste ese talento». «Señor Cole, mi primera decisión como supervisor fue implementar el protocolo Cole en todos los departamentos. ¿Y sabe qué? ¿Qué? La semana pasada, un joven padre negro fue interrogado por el personal de seguridad en la entrada. Pero esta vez fue diferente. 3 miembros del personal intervinieron de inmediato, se disculparon efusivamente y el incidente se reportó automáticamente al Consejo de Equidad. El sistema funcionó exactamente como se esperaba. Jeremías sonrió y las lágrimas corrieron por su rostro. «Sarah, ¿entiendes lo que esto significa? Estamos creando un mundo donde la próxima generación nunca tendrá que enfrentar lo que nosotros enfrentamos». Exactamente. Estamos rompiendo el ciclo. 5 años después, Jeremiah Cole era director nacional de reforma policial, consultor de más de 500 departamentos estadounidenses, autor de 2 libros sobre justicia restaurativa y padrino de 23 niños cuyos padres habían muerto a causa de la violencia policial. El protocolo Jeremiah Cole se enseñaba en academias de policía de todo el país. Daniel Briggs, quien tras su condena se sometió a terapia intensiva para afrontar sus prejuicios raciales, se convirtió en activista por la reforma policial, denunciando cómo el odio perjudica no solo a las víctimas, sino también a los agresores. Pero quizás el legado más poderoso fue el cambio que Jeremías inspiró en la siguiente generación. Las academias militares reportaron un aumento del 340% en el número de solicitantes negros interesados en carreras policiales. Los departamentos de policía de élite compitieron para crear programas de diversidad. Lo que comenzó como un momento trágico se convirtió en un movimiento nacional. En su oficina de Washington, D.C., donde ahora trabajaba como asesor especial del fiscal general para la reforma judicial, Jeremiah mantenía una tradición. Todos los viernes, dedicaba 2 horas a responder correos electrónicos de jóvenes veteranos negros que sufrían discriminación. Los mensajes llegaron de todo el mundo. «Señor Cole, soy un veterano somalí en Minneapolis, y hoy un policía cuestionó mi identificación militar. Recordé su ejemplo y mantuve mi dignidad». «Señor Jeremías, soy un veterano puertorriqueño en Chicago y su protocolo salvó mi carrera cuando mis superiores cuestionaron mi competencia». «Señor, soy un veterano trans en Texas y su historia me dio la fuerza para no rendirme cuando mis colegas me humillaron». Cada correo electrónico fue respondido personalmente. Cada historia, una nueva batalla ganada. Cada joven veterano, empoderado, una victoria para toda la humanidad. Una mañana de primavera de 2029, Jeremías recibió una llamada que lo cambió todo. «Señor Cole, soy Marcus Williams. ¿Se acuerda de mí? El chico cuya madre trabaja en el hospital». «Claro que lo recuerdo, Marcus. ¿Cómo estás?» «Acabo de alistarme en el ejército. Voy a las fuerzas especiales. Quiero proteger a la gente como tú me protegiste a mí». Jeremías cerró los ojos, sintiendo que el círculo se completaba. «Marcus, es increíble. Siempre has tenido la fuerza». «Señor Cole,
Quiero que sepa que todo lo que he logrado se debe a que me ha demostrado que podemos ser fuertes y amables a la vez. Que podemos luchar por la justicia sin perder nuestra humanidad. Jeremías sonrió entre lágrimas. Marcus, ¿entiendes que ahora eres el futuro? Sí, señor. Y haré que valga la pena. Esa tarde, Jeremías decidió hacer algo que no había hecho en 5 años: visitar el cementerio donde estaba enterrado Elías. La lápida era sencilla, pero tenía algo nuevo. Flores frescas, cientos de ellas, dejadas por personas que nunca conocieron a su hijo, pero cuyas vidas fueron conmovidas por su historia. Al lado había un pequeño cartel que decía: Ilaiche Cole nos enseñó que hasta la vida más pequeña puede cambiar el mundo entero. Su recuerdo perdura en cada acto de justicia, en cada momento de valentía, en cada persona que se niega a callar ante la injusticia. Jeremías se arrodilló y tocó la piedra. Ilaiche, susurró, Padre convirtió tu dolor en poder. Tu muerte no fue en vano, hijo. Salvaste más vidas que yo en la guerra. Al ponerse el sol sobre Jacksonville, Jeremías sintió una paz que no había experimentado desde aquella terrible mañana en el hospital. No porque el dolor hubiera desaparecido, nunca desaparecería, sino porque había encontrado propósito en la pérdida, fuerza en la debilidad, esperanza en la desesperación. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniele, quien ahora dirigía una organización nacional de apoyo a las familias de las víctimas de la violencia policial. Vi las noticias sobre el nuevo programa de capacitación. Ilaiche estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. No solo honraste nuestra pérdida, sino que la convertiste en una ganancia para todo el mundo. Jeremías miró la lápida una vez más y luego regresó a su coche. Tenía trabajo que hacer. Vidas que salvar. Un sistema que seguir cambiando. 10 años después, el nombre de Ilaiche Cole era conocido en todo el país. No como una tragedia, sino como un catalizador. En las escuelas se enseñaba sobre el efecto Cole, como una injusticia individual puede convertirse en una transformación sistémica cuando se enfrenta con valentía inquebrantable y un propósito inquebrantable. Jeremiah Cole se había convertido en algo más que un activista. Era un símbolo viviente de que la verdadera fuerza no proviene de la violencia, sino de la negativa absoluta a aceptar lo inaceptable. En una noche tranquila en su oficina, publicó su último mensaje en las redes sociales. Hace 10 años, hombres armados mataron a mi hijo recién nacido porque no pudieron ver su humanidad a través del color de nuestra piel. Hoy visité una academia de policía donde jóvenes de todos los colores aprenden que proteger y servir significa precisamente eso: proteger a todos y servir a todos. A cada padre, a cada madre, a cada persona que lee esto, no tienen que aceptar que así son las cosas. Pueden exigir que así deberían ser las cosas. Elías vivió solo 6 horas, pero su luz aún brilla en cada política que cambiamos, en cada vida que salvamos, en cada niño que ahora crece sabiendo que su humanidad no es negociable. La revolución no solo ocurre en las calles. Ocurre cuando nos negamos a normalizar el horror. Cuando transformamos nuestro dolor en poder. Cuando decidimos que nunca más permitiremos que otro Elías muera en vano. Sigue luchando. Sigue creciendo. Sigue brillando. El mundo necesita tu luz. Con amor eterno. Jeremías Cole, padre de Ilaiche, veterano de las Fuerzas Especiales, defensor de la justicia. La publicación se viralizó al instante. Millones de veces compartida. Decenas de miles de comentarios de personas que encontraron el coraje para luchar contra las injusticias en sus propios entornos.
Pero quizás el comentario más conmovedor vino de Marcus Williams, ahora capitán de las Fuerzas Especiales, quien escribió: Señor Jeremiah, no solo me salvó la vida ese día. Salvaste el futuro de tanta gente que aún no lo sabe. Gracias por enseñarnos que podemos ser guerreros y sanadores a la vez. Continúe la misión, Señor. Jeremiah Cole demostró que la verdadera revolución no surge del odio ni de la venganza. Se logra mediante una excelencia inquebrantable, un propósito incuestionable y la negativa absoluta a permitir que la injusticia defina nuestro futuro. Transformó un momento de tragedia inimaginable en un movimiento de transformación duradera. Tomó el dolor de la pérdida y lo transformó en el poder del cambio. Demostró al mundo que cuando las personas excepcionales se enfrentan a sistemas rotos, no se destruyen a sí mismas, sino que reconstruyen el sistema entero. Su historia se convirtió en algo más que una inspiración, se convirtió en una hoja de ruta. Una guía para quienes enfrentan injusticias sobre cómo mantener la dignidad, luchar con inteligencia y generar un cambio que trascienda sus experiencias personales. Jeremiah Cole no solo perdió a un hijo, transformó por completo lo que significaba proteger y servir. Y hoy, en comisarías de policía de todo el mundo, jóvenes policías de todos los colores, orígenes e identidades juran proteger y servir con la confianza que surge de saber que su humanidad no es negociable, su misión es incuestionable y su compromiso con la justicia es ilimitado. Esa es la verdadera victoria. No solo ganar una batalla, sino transformar toda la guerra. El nombre de Ilaiche Cole vivirá para siempre, no como una víctima, sino como un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un mundo más justo. Jeremiah Cole enseñó al mundo una lección fundamental: el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más poderoso. Cuando los sistemas fallan, cuando la injusticia parece invencible, cuando parece que la oscuridad ha ganado, recuerden la historia de un padre que convirtió la muerte de su hijo en vida para millones de personas más. Recuerde que la excelencia negra no necesita permiso para existir. La dignidad no es negociable, sin importar el color de piel. Un hombre con propósito puede mover montañas enteras. La verdadera fuerza proviene de negarse a aceptar lo inaceptable. Justicia demorada es justicia exigida. La revolución no solo ocurre con protestas. Ocurre cuando nos negamos a ser silenciados. Transformamos el dolor en poder. Exigimos más que así ha sido siempre. Creamos cambios que trascienden nuestras vidas individuales. Enseñamos a las futuras generaciones que merecen respeto absoluto. A cada persona negra que lee esto, no son solo sobrevivientes de un sistema roto, sino constructores del sistema justo que está por venir. Su existencia es resistencia. Su excelencia es revolución. Su amor propio es un acto político. A cada padre, a cada madre, sus hijos merecen crecer en un mundo donde su humanidad nunca sea cuestionada. Luchen por ello. Exíjanlo. Créenlo. A cada persona que ha presenciado una injusticia, tu silencio es complicidad. Tu voz es poder. Úsala. Si esta historia te conmovió, no te limites a leerla. Compártela. Porque, ¿cuántos Jeremiah Coles hay por ahí esperando que alguien crea en su dolor? ¿Cuántas vidas se podrían salvar si cada padre valiente fuera escuchado desde el primer día? El cambio comienza cuando dejamos de aceptar que siempre ha sido así. La revolución ocurre cuando transformamos nuestra ira en acción, nuestro dolor en poder, nuestra pérdida en ganancia para toda la humanidad. Ilaiche Cole vivió solo 6 horas, pero su luz aún brilla en cada política que cambiamos, en cada vida que salvamos,
en cada niño que ahora crece sabiendo que su humanidad no es negociable. Sigue luchando. Sigue brillando. Sigue honrando la memoria de todas las vidas perdidas, transformándolas en vidas salvadas. El mundo necesita tu luz. Y Ilaiche necesita que sigas brillando. En memoria eterna de Ilaiche Cole, una pequeña vida que cambió el mundo entero.